Bien, la semana pasada estuvimos revisando la parte conceptual, que es historia, los componentes que debemos tomar en cuenta, que es el espacio y el tiempo. El espacio, que geográficamente pues el planeta Tierra y los continentes, y qué espacio es el que vamos a trabajar en este ciclo, que es Europa principalmente, Medio Oriente y parte del Oriente Lejano. Luego el tiempo, que es lo que nos ayuda a contextualizar en una época y nos ayuda también a comprender cómo es que se han desarrollado los diferentes cambios geológicos y que han afectado el desarrollo de la humanidad. También vimos sobre eso mismo del tiempo, cómo es que se lleva el conteo, los diferentes calendarios, al menos cuánto es el conteo que se lleva a la fecha. Luego la valoración acerca de qué es arte. La primera que nos interesa, lo que tiene que ver con la definición etimológica, porque en esta primera etapa, básicamente todo lo que vamos a ver como historia del arte en la historia 1, se refiere a las habilidades que tenían para hacer algo, pero quienes producían esto no pueden considerarse todavía artistas en los términos conceptuales que lo hacemos ahora. Son artistas porque tienen una habilidad, pero en la práctica es válido llamarles artesanos. El trabajo que hacían tenía que ver nada más con la parte técnica, no con algo que se pretendiera comunicar con la imagen. Aunque obviamente si habían una motivación, esa motivación principalmente va a ser religiosa en este primer momento, y didáctica también, pero pues no en términos de comunicación como lo manejamos ahora. Eso sí nos debe quedar claro. Veíamos también pues que cuando observamos el arte así de manera un poco desordenada, pues nos hace falta un poco de conocimiento para poder armar la cronología como está. Esa cronología la podemos hacer a partir de la valoración de la historia del arte. Veamos los periodos también, y ya en el ordenamiento pues cronológico, la producción artística de la época paleolítica y neolítica, en la Edad Antigua Egipto, en la Edad Media el gótico, en el modernismo el renacimiento, en el posmodernismo el postimpresionismo, luego el arte conceptual, el pop art, arte conceptual también, los performance y happening, y terminamos pues en las nuevas figuraciones. Veíamos pues ahí la obra esta de la banana pegada en la pared. Y pasamos entonces a esto. Esto creo que sí lo vimos sobre las teorías del origen. Algo vimos acerca de la religión, de la teoría creacionista, que está o tiene que ver con la idea de la religión y los mitos, y la teoría evolucionista, que está relacionada con las teorías que estableció Charles Darwin a finales del siglo XIX, a partir de estudios que tenían otros científicos, pues él establece que hay un ordenamiento. Y son dos premisas básicamente las que él hace, que son las que nos explican el desarrollo evolutivo, que es la comunidad de origen, o sea, que sería un solo antecedente en cuanto al origen, que sería evolutivo, y lo otro, cómo el ambiente incide en el desarrollo de esos individuos pues, que aparecen, como establece, digamos, el mecanismo de cambio evolutivo. Entonces eso es lo que vemos por ahí. Vimos sobre la teoría creacionista, comenzamos acá, ¿verdad? Corríjanme si me equivoco, creo que vimos hasta la cosmovisión, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bien, gracias. Bien, entonces ahí la parte conceptual fue un conjunto de creencias inspirado principalmente en doctrinas religiosas, es decir, que las religiones son las que promueven eso de la teoría creacionista. No es solamente una a lo mejor es la que conocemos, que es el relato que conocemos a través del texto bíblico, pero pues hay muchas más
Cada cultura desarrolla una manera de explicar cuál es el origen. Eso es básicamente la necesidad de explicar de dónde venimos. Y ahí aparecen los diferentes mitos. Hay una coincidencia en esto, es que pues es a partir de un ejercicio consciente de una o de varias divinidades que se crea al ser humano. Y eso lo hacen con un propósito, es un propósito divino. O sea, hay una razón divina por la cual el ser humano va a ser desarrollado. La concepción del mundo creo que también la vimos, ¿verdad? Sobre la idea de esta esfera, cuando en las imágenes, ya sea relieves, esculturas, a veces códices también, encontramos que hay una referencia a la Tierra en forma de una esfera, o más bien, hay una esfera que nos da la idea de la Tierra, no es realmente la Tierra la que están representando. En la concepción antigua del mundo, para los pueblos de la antigüedad, Mesopotamia, por ejemplo, Egipto, Grecia, Roma, para ellos el universo es una esfera, donde la parte superior, que sería la forma cóncava, les decía como un guacal puesto al revés, eso sería la bóveda celeste. Acá dice cielo, porque es una traducción similar, como la que nosotros llamamos cielo, pero el término es bóveda celeste. Bajo la bóveda celeste, las aguas, el inframundo, que se le llama también, eso tiene agua. Eh, Hay una idea que tiene que ver con el desarrollo del cristianismo, que abajo de la tierra, o sea, abajo de nosotros lo que hay es fuego, porque ahí está el infierno. Pero originalmente ese lugar tiene agua, no tiene fuego. Y la tierra, el espacio donde habitamos, está en el centro, rodeado de un océano. Esa es la idea. La tierra es plana y está en medio de esa esfera, que tiene un elemento cóncavo, que es la bóveda celeste, uno convexo, que es el inframundo, y el centro, la tierra plana. Eso se repite, les decía, en Egipto, se repite en la Edad Media, se repite, bueno, Mesopotamia, y derivado de Mesopotamia también el mundo hebreo. Eso nos interesa porque pues de la cultura hebrea deriva luego la cristiana. Veamos, la religión hebrea, luego viene el cristianismo, el judaísmo, el cristianismo, y ambas comparten la misma concepción del universo, que es una esfera. Es una esfera. A esa esfera se le llama orbe. Esto apúntenlo, porque cuando les pregunte cómo se llama esta esfera, cuando veamos una imagen y les diga, miren, ¿cómo se llama esta esfera? La respuesta es orbe. El orbe. El orbe está compuesto por la bóveda celeste, las aguas interiores, el océano alrededor y la tierra en medio, la tierra plana, aunque con montañas, con ríos, con valles, pero digamos que la idea es que es plana, no es una esfera. Es un error pensar que estas culturas tenían idea que la tierra era redonda, porque no es así. Pero algunos dicen y lo afirman, dicen, miren, ellos sabían que la tierra era redonda porque vemos una esfera que tiene un dios, por ejemplo, en la mano, que se referencia a la tierra. Pues esa esfera no es la tierra, es un orbe, por lo tanto representa el universo. Es una manera de entender cómo era el universo para ellos. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿O algún aporte, alguna idea? No. Gracias. En el chat. Todo claro. Veo por acá dice, pero terminar el cuestionario, o los tres, no solamente uno, es el mismo cuestionario, era el mismo cuestionario, solo que en 3 versiones. Carlos dice, algunas pinturas son muy engañosas, dice la de Roma y Grecia era muy parecida. Sí, sí se parecen, pero se logran establecer diferencias cuando hablamos eso de cómo interpretarlas. Van a ver luego que tiene que ver con el tema y en algunos casos con la resolución técnica. Pero eso, al final del ciclo van a ver que es mucho más fácil. Bien, sobre eso que estamos hablando dicen que todo claro. Entonces pasamos a esto. Dado que el mundo occidental, que es donde nosotros nos desarrollamos como cultura, tiene que ver con el desarrollo del cristianismo, pues entonces conviene que nos detengamos en esto de las teorías del origen,
en la del cristianismo, pero vamos a ver al menos así de manera superficial los mitos del origen. Esos mitos del origen es cómo es que aparece el ser humano. El más antiguo del cual se tiene registro es ya cuando justo donde aparece la escritura y por lo tanto la historia, es el mito sumerio. Según los sumerios, que es donde les decía los hijos de An y de Ki, que son los Anunnakis, pues ellos gobiernan la tierra y ellos están extrayendo de las minas en la tierra oro. ¿Para qué? Pues son dioses y a los dioses les gusta el oro. No, bromas, hay razones que ellos exponen ahí que es un metal precioso y pues que es como para deleite de los dioses. Pero entonces ellos deciden que pues ya está bien de trabajar por parte de ellos y entonces crean al ser humano. Y el ser humano es para ser su esclavo. Por eso en esta imagen pueden observar a uno de estos seres divinos que está con un látigo y está obligando a trabajar a los humanos. Los humanos tienen un tamaño más pequeño que este. Acá vamos a hacer caer uno de estas afirmaciones que se hacen en televisión, y es que cuando aparecen estas imágenes y estos programas un tanto pseudo históricos, dicen eran gigantes, porque los gigantes existieron. Y eso lo comprueban las imágenes, dicen, y muestran una imagen como esta y dicen, mira, en la imagen se muestra a un gigante. O sea, ellos dejaron un testimonio de que eran gobernados por gigantes. No, que tenga un tamaño mayor únicamente nos dice que eran más importantes. Esta es una jerarquía basada en el tamaño de la figura. O sea, lo único que nos está diciendo acá es que es más importante que todos los que están alrededor. Sí, Andrea. Ah, no, Andrés, perdón. Sí, Andrés. Cuando se refiere a los gigantes, me imagino que se refiere también a los famosos Nefilim, lo que se Los mencionan claro, en la Biblia, pues que se mostraban tales como unos gigantes hechos sí, ¿cómo se llama? De la entremezcla entre el hombre y un dios. y los hijos de dioses. Y los Correcto. hijos de Dios vieron atractivas a las hijas de los hombres, entonces se unieron y de la unión de ellos nacieron los gigantes, los Nephilim, dice. Hay un libro que no está, al menos, bueno, no se toma como parte de los libros bíblicos, es el libro de Enoch. Hay una versión en la que pues se extiende un poquito más en esto y ahí es donde se retoman algunas cosas, que habla también acerca de estos ángeles que bajaron a la tierra y que les enseñaron a los seres humanos a trabajar, la orfebrería, por ejemplo, a cultivar, y otras cosas más. Pero eso es aparte. Hay algo que menciona por acá Kelvin, dice los alienígenas ancestrales. Justamente ese programa, pues todo lo que sale ahí es extraterrestres. Hay muchos memes acerca de Giorgio hablando acerca de eso. Pero bien, acá vamos a quedarnos con esto. Vamos a ver un poquito más de los Anunnakis cuando veamos ya propiamente la cultura sumeria. En el mito egipcio, también los seres humanos fueron creados por los dioses. Eso tiene que ver el dios del Nilo también, porque junto al Nilo, o más bien en la ribera del Nilo, se encontraba el barro con el que se elaboró la figura del hombre o del ser humano. ¿Por qué del Nilo? ¿Por qué del barro? Porque resulta que para los egipcios de ese lugar es donde salían los nutrientes con los que pues ellos podían obtener unas cosechas bastante abundantes. Entonces el río es importante, el barro el que está alrededor de la cuenca del río también es importante, porque ese es donde les daba vida. Entonces por eso hacen ellos que sería la explicación, pues que el ser humano fue tomado de barro y fue torneado. Aquí si se fijan, voy a mostrar de cerca, está parado sobre una base plana y luego aparece un pedestal. Si lo ve Giorgio, el de alienígenas ancestrales, dice extraterrestre, parece una nave espacial. No, eso es una rueda de alfarero, es un torno, lo que ven acá. Los tornos de esta época son piedras, una piedra que sirve de eje y una plana que sirve de plato en el que se elabora la cerámica. El torno se desarrolla en la Mesopotamia y Mesopotamia pues pasa a Egipto.
Entonces, al ser más bien al hablar, que es la transformación y la inyección de un aliento de vida a este ser, pues dice, no, pues salió del barro y del barro se hizo. Eso lo dicen los egipcios. Los griegos, ya un poco más cerca de nuestra cultura, pues ellos hablan acerca de una destrucción. Por cierto, tanto los sumerios, que es lo más antiguo, acuérdense, que es lo más antiguo, digamos unos 4.000 a 5.000 años antes de Cristo. Los egipcios andarán más o menos entre 3.500 a 4.000 años antes de Cristo. Los griegos andarán entre pues unos 800 a unos 200 años antes de Cristo. Entonces vean que es más tardío. Pero lo que quiero decirles es que todas estas culturas hablan de un diluvio. La primera que lo hace son los sumerios, luego lo mencionan los egipcios, luego lo dicen también los griegos. Eso nos dice que las culturas que fueron apareciendo tuvieron influencia de la primera cultura. Entonces, el mito se extiende. Hay otras razones ahí que se pueden también argumentar acerca de por qué. Unas razones que tienen que ver con la era glacial también, eso del hielo que se dio y las probables inundaciones que vinieron con ello. Pero bien, los griegos, luego del diluvio, únicamente, bueno, los dioses se aburrieron de los humanos y entonces, bueno, destruyámoslos. Solamente quedaron vivos dos, que son Eucalión y Pirra. Deucalión y Pirra. Ellos visitan un oráculo al estar ellos completamente solos en el mundo y el oráculo les dice que para poblar la tierra ellos deben tirar los huesos de su madre atrás de ellos y pues que resuelvan el acertijo. Con el tiempo ellos entienden que la madre de ellos simbólicamente es la tierra y entonces los huesos de la tierra dicen son las rocas. Entonces lo que hacen es toman rocas y comienzan a caminar lanzando las rocas hacia atrás de ellos. De las rocas que tira Pirra nacen las mujeres y de las que tira Deucalión aparecen los hombres. Y pues es la manera como aparece el ser humano. También luego viene toda la historia, igual que en el caso de la idea de esos seres que bajan a la tierra y que les enseñan los oficios. Para los griegos también es la historia de Prometeo, que es el que roba el fuego de los dioses y se lo da a los humanos. Y de ahí los humanos conocen la orfebrería y a partir de ahí la transformación de la materia en armas y en herramientas. Los mayas también hablan acerca de genealogías de diferentes creaciones. Una de ellas es la que tiene éxito, pues son hechos de barro también. Se les agrega también ingredientes adicionales como el maíz y la semilla de pito para diferenciar hombre y mujer. Y pues ellos son los que al final pronuncian palabra y alaban el nombre de los dioses, porque esa era la razón también porque las primeras generaciones de seres humanos que hicieron fueron destruidas porque no hablaban y como no hablaban no podían pronunciar el nombre de los dioses, o sea, no les alababan y los dioses mayas querían ser alabados. Entonces cuando aparece el ser humano hecho de barro, entonces sí ya sí les alaba y ese es el ser humano pues que se supone es el original y de él venimos pues todos los demás según el mito maya. El mito hebreo tiene una idea parecida. De hecho, pues es mucho más amplio que lo conocemos y nos habla acerca también de un origen del universo. Y todas las otras culturas también nos hablan del origen del universo. Para los griegos, por ejemplo, la idea de que originalmente hay un caos. Para los egipcios también originalmente hay un caos. Y otras culturas también mencionan que hay un caos previo al aparecimiento de las cosas y de los seres. Caos no significa que todo esté revuelto y como complejo. Caos significa ausencia de orden, nada más. O sea, las cosas están ahí, pero no están ordenadas todavía. A eso es a lo que se refiere. Entonces, las cosas se comienzan a ordenar, hagamos el día, hagamos la noche, y luego nos menciona la creación del universo. ¿En cuántos días? 7. Casi, casi. 6. 6.
6, correcto, sí. 6 días, porque al séptimo, Se descansa. correcto, descanso, eso no se nos debe olvidar. Entonces, en 6 días hace la creación del universo, de la Tierra, de todos los seres, incluyendo los humanos. A partir de eso, pues vienen los linajes desde Adán hasta Jesús. Pues digamos que a partir de los patriarcas que menciona el Antiguo Testamento, se logra rastrear hasta llegar a Jesús. De hecho, también uno de los evangelistas, él menciona la genealogía de Jesús, y por eso es que a él se le representa con la imagen de un ángel o de un hombre, porque pues habla acerca de la genealogía. Bien, entonces eso está, digamos que mapeado. A nivel religioso se puede mapear esto y tendrá, según los cálculos que hacen los hebreos, pues esto alrededor de 5.000 años, desde el origen hasta Jesús, más los años que se le agregan ya en nuestra cuenta. Un dato curioso de esto, y digo curioso porque pues lo vamos a encontrar, esta pintura no es tan antigua, esto es de la época renacentista. Esto no es tan antiguo, o sea, tendrá unos 500 años más o menos de antigüedad, entre 500 y 600 quizás. Lo que quiero nada más plantearles como una curiosidad es que para los artesanos que hacían estas imágenes y que representaban lo que los monjes les decían, y a veces monjes que eran artesanos también que pintaban, ellos hacen las imágenes de Adán y de Eva según lo que ellos conocen del ser humano, de la anatomía humana. Entonces les ponen ombligo. Pero pues sabemos que si tienen ombligo, significa que tuvieron una madre, o sea, estuvieron dentro del vientre materno. Se supone que Adán y Eva fueron creados, entonces no deberían de tener ombligo. Pero eso, digamos que es un error, así entre comillas, que los artesanos de la época hacían, porque era lo que conocían. O sea, no teorizaban, no hacían tanto énfasis digamos, en la parte que explicara técnicamente eso que les he mencionado, sino que pues lo que veían hacían. Esa es la razón por la que tiene ombligo. Porque a veces veo ahí en internet esto de mucho, a veces hasta discusiones largas sobre esto, pero que si sabían, que si no sabían, que si tuvieron padres, que si no tuvieron, pues no, es simplemente que los artesanos que las pintaron y los artistas después del Renacimiento simplemente pintaban lo que sabían. Y lo que sabían era esto, que todas las personas tienen ombligo. Bien, ¿qué más me pueden decir acerca del mito hebreo de la creación y del ser humano? No me digan que nada, porque esto es seguro que sí lo conocen. ¿En serio? A ver, dígame. Pues decía que estaban en el paraíso del Edén y que comieron un fruto prohibido y entonces fueron desterrados porque se supone que estaba prohibido. Muy bien, gracias. Ajá, ¿algo más? No. Bien, ¿alguien más que nos ayude por ahí a establecer algunas ideas acerca del mito del origen del ser humano según el texto bíblico? Sí, Andrea. Además de lo que usted mencionó de que Dios sopló aliento de vida y hizo al hombre de la tierra, que a la mujer salió de la costilla del hombre, Dios sacó a la mujer de la costilla del hombre para que el hombre tuviera una pareja con la cual vivir. Muy bien, gracias por ese dato. Ahí tenemos dos orígenes, ¿verdad? ¿Sí, Daniela? Lo que yo creo que combinan todos y que es un elemento que se ve en todos los mitos estos, de los que ya mencionó, es que siempre tienen en común un material, que es un material que viene de la tierra. Entonces, en este caso, es que Dios tomó tierra, polvo, por decirlo así, y de ahí formó a su imagen y semejanza al hombre y le dio aliento de vida. Por eso que en la Biblia parece que decía que polvo eres y en polvo te convertirás.
Polvus et polvis reverteris, correcto. A eso se refiere esa afirmación de polvo eres y en polvo te convertirás. Habla del origen y habla de también en qué es lo que se va a convertir. Pues bien, ahí estamos. ¿Alguien sabe por qué? Aunque no se los, bueno, ya se los mencioné, pero hagamos ese ejercicio de recordar por qué se dice que sale del barro. Ya vieron que, bueno, el caso de los sumerios no se los mencioné, pero los sumerios también tiene que ver con la tierra, con el producto de la tierra, con el material que se toma para elaboración de la construcción del hombre. Lo mismo sucede con los egipcios, lo mismo sucede con los mayas, los griegos también plantean que es de la tierra, es donde se toman los seres. Bueno, y luego ven las piedras, ¿verdad? También tiene que ver con la tierra. A ver, recuérdenme por qué es importante el barro. ¿No? Vamos a ver esos apuntes. No, en serio. ¿Sí, Daniela? Saúl, ¿viste por ahí también? ¿Qué pasó? La característica que tiene la Tierra es que, bueno, proviene de todo lo que, donde estamos los seres vivos, los seres humanos, los animales, es la fuente de donde estamos congeniando en vida. Con lo que mencionaba de los egipcios, es que del barro que se hacía, digamos, por la orilla del río Nilo. Y entonces para los egipcios, el río Nilo era una parte fundamental en todo, en lo sagrado, en la vida cotidiana. Entonces, que fuera un gran representante de lo que es la vida y una importancia, entonces el barro que se hacía de eso era lo que pues en sí constituía la vida, lo que fuera tan importante. Muy bien, gracias. ¿Sí, Karen? También usted dijo que porque ellos creían que el barro tenía ciertos minerales. Sí, y nutrientes, que eran los que le daban, ¿qué sería? Vida pues, a las plantas y a las semillas que sembraban en el lugar. Pues básicamente esa es la razón. Estas culturas, les recuerdo, están vinculadas al desarrollo de los ríos. O sea, las culturas como tal se desarrollan porque hay ríos cerca. Entonces, todo para ellos, lo sagrado, tiene que ver con el agua, tiene que ver con la naturaleza. Hablando de las culturas históricas, ¿verdad? Las prehistóricas tienen un desarrollo similar, al menos del neolítico en adelante, pero en el paleolítico no, todos son recolectores y son nómadas, pero cuando ya aparecen los registros históricos, que es de donde vienen estos mitos que conocemos, pues el agua es muy importante y por lo tanto el río y los márgenes del río donde se encuentra el barro es muy importante. Por eso es la idea de que de barro fuimos hechos. Bien, ¿estamos bien por ahí? Les voy a mostrar por acá. Bueno, no sé si en el chat alguien puso algo. Vamos a ver. Vamos a ver. También la cultura maya se ha hablado que uno proviene del maíz, si no me equivoco, sí, del maíz. Se le mezcló el maíz al barro y en el caso de la mujer se le mezcló una semilla. Para unos lo interpretan como la semilla de pito, que nosotros tenemos la flor esa del pito. Y bueno, ahí están las diferencias entre ellos. Luego, Priscila dice, porque es un material de donde sale la vida, sí, el barro entendido como el que se depositaba con muchos minerales en las márgenes de los ríos, ¿verdad? De esa época. Luego Alison dice, en realidad lo de que Eva es producto de la costilla del hombre es una mala traducción en hebrea, dice, ya que originalmente se menciona es de un costado, asumiendo que en realidad podría tratarse de una especie similar a los siameses. Bueno, una interpretación ya más contemporánea pues, de eso, y es válida. Saúl dice, los egipcios en la imagen que nos mostró anteriormente dice un dios formado al hombre a partir de barro torneado. Sí, la rueda de alfarero, por lo tanto, era ese vehículo que se utilizaba para construir al ser humano. Me la dice porque la tierra es donde inicia la vida. Eso esa es la interpretación de todas estas culturas. Todas estas culturas son agrarias, o sea, dependen de la tierra, dependen de la siembra y dependen de la ganadería. Y por lo tanto, entonces, para ellos, el agua, la tierra, los ciclos lunares, que son los que les van ayudando a medir los tiempos de cosecha, los ciclos solares también, que les ayudan a llevar el conteo del tiempo,
el ciclo menstrual femenino, que también les muestra un ciclo de vida, pues eso también se convierte en sagrado para ellos y un símbolo de ellos. Vamos a ir viendo poco a poco algunas de estas ideas ya un poco con más desarrollo. Bien, aquí les muestro los relatos, no se los voy a leer así textualmente, pero pues ahí lo van a tener en el material. Pero en el relato bíblico, porque hay dos relatos en la Biblia, en Génesis hay dos relatos, no solamente es uno. El primero dice que pues Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero dice, a imagen de Dios los creó, dice, macho y hembra los creó. O sea que al mismo tiempo los creó. No dice que lo durmió y que luego sacó de un costado o de la costilla pues a la mujer. No, dice que los hace al mismo tiempo. Y los hace por una razón. Acuérdense que siempre hay una razón. Y dice para que señoree sobre las aves del cielo, bueno, los peces del mar, las aves del cielo, los animales del campo y a todos los que se arrastran sobre la tierra. Sí, dígame, Michelle, creo que vi que levantó la mano. Sí, vaya, la cosa es que cuando usted dijo que no se dice que se creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo, me acordé de que también se habla de que al inicio de la creación, Dios creó a Adán y a Lilith, una mujer que fue hecha de la misma manera que Adán, pero que según lo que yo he leído, dicen que ella no se dejaba como subordinada de Adán, por decirlo así, no se dejaba mandar por él ni nada. Entonces huyó del paraíso y entonces como Adán se quedó sin compañera, Dios creó a Eva de la costilla de él. Nada más eso. Muy bien, gracias. Eso nos lleva entonces al segundo relato, al relato bíblico número 2, que en Génesis 2 dice que Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, dice, y puso allí al hombre que había formado, dice, y puso a Adán nombre a todas las veces, es decir, revisó todo lo que Dios había creado y les puso nombre según su naturaleza, según sus atributos. Más dice, para Adán no se halló ayuda idónea para él, o sea, no se encontró a nadie que fuera igual a él. Entonces sigue el relato que Yahvé, bueno, dice Yahvé, igual puede decir Jehová, no nos peleemos por eso, puede ser Yahvé o puede ser Jehová, que es lo mismo. Hizo caer en un sueño profundo a Adán, y luego dice, bueno, según las versiones, hay versiones que dicen de un costado, de su costado, otros dicen de su costilla. Esas son versiones, son traducciones diferentes del texto. No pensemos que todas las Biblias dicen lo mismo, no. Según la religión, así, o según las versiones mismas de las traducciones, así cambian palabras. Pero en este caso, bueno, dice de una de sus costillas, luego rellenó el hueco con carne, y de esa costilla entonces formó a la mujer. Y luego de formarla la presentó a Adán, y entonces Adán dijo, el hombre dijo, bueno, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi sangre, y será llamada varona porque del varón salió. O sea, igual a él, se supone en el sentido que es de la misma naturaleza de él. Sin embargo, este es un segundo relato. En el texto bíblico antes nos había dicho que Dios los creó al mismo tiempo, dice macho y hembra los creó. Entonces en la Biblia lo que se atestigua con esto es que hay un mito hebreo que en la recopilación que se hicieron de libros quedó todavía plasmado ahí, o sea, no lo quitaron, porque acuérdense que estos libros fueron editados, fueron interpretados, fueron traducidos, y eso pues llevó a que algunas cosas de la antigüedad quedaran grabadas ahí. Efectivamente, ese personaje de esos dos relatos que nos habla el texto bíblico, hablándonos acerca del origen del ser humano, nos menciona a Lilith, a Lilibet o a Ishtar, que es el otro nombre con el que se conocía en la Mesopotamia a esta divinidad femenina. Entonces, sí, el mito no está en el texto bíblico, pero sí el mito hebreo, si nos vamos a la mitología hebrea relativa al origen del ser humano, allí sí aparece que pues Adán y Lilith, que fueron los dos primeros seres humanos creados, no se entendían para nada. Y es bien específico el relato al decir que una de las cosas que no
gustaban a Lilith era la posición que Adán quería para copular, que era él encima de ella, porque ella decía que eran iguales, no podía estar nadie encima de nadie, porque son iguales. Eso es bien explícito. Y vean, eso de relaciones sexuales mezcladas acá o mencionadas acá tiene que ver con algo, que es la fertilidad. Todas estas culturas, cuando veamos alguna referencia a algo sexual, se está refiriendo específicamente a la fertilidad, a ese acto que da origen a la vida. Y por lo tanto se puede contraponer, puede equivalerse a el desarrollo de la siembra, por ejemplo. Siembra una semilla y nace una planta, y luego de la planta los frutos. Entonces, es una analogía que se hace con eso. O sea, todas estas culturas antiguas, todo aquello vinculado con la sexualidad tiene un significado de fertilidad. Y es algo vinculado pues a eso, al desarrollo de la misma comunidad a nivel social. Entonces, en el mito se dice eso de Lilith. Ahora, probablemente ustedes, si saben de Lilith, si han leído de Lilith, han escuchado que era un demonio, que pues ella copulaba con demonios y tenía miles de demonios, paría miles de demonios pues cada noche, y pues un sinfín de relatos negativos hacia ella. Esos relatos son principalmente medievales, o sea, no han estado ahí desde siempre, sino que es en la Edad Media donde aparecen. En el texto bíblico, sí, en el Antiguo Testamento se menciona a este personaje, a Ishtar, como una divinidad babilónica, porque efectivamente, bueno, era tanto Sumeria como luego Asiria, babilónica también, o sea, está presente en toda la mitología de la Mesopotamia. Entonces, pues por eso aparece por ahí. ¿Cómo es ella en cuanto a la iconografía? Pues aquí la podemos ver. Si observan, es un ser alado. ¿Qué significa si tiene alas? ¿No? Alado. ¿Qué puede volar? Ajá. Ahí lo acabo de decir, es tan sencillo como eso. ¿Qué significa que tiene alas? Que es algo divino. Alguien más, es decir, despacio. ¿Quién toma la palabra primero? No lo veo aquí ahorita. Que es algo divino. Sí, las divinidades son las que se asocian a las alas, sí, pero hay algo más. Antes de leer lo que me dicen en el chat. Ahí lo dijeron, fíjense, alguien lo dijo, ahí es un poco tímidamente, pero lo dijo, es tan sencillo como eso. ¿Que puede volar? Correcto, eso es, que puede volar. Si tiene alas, puede volar. A eso se refiere que tenga alas. Dígame, me levantó la mano. Es algo curioso saber que antes, bueno, incluso en la actualidad, la mayoría de tribus primitivas, y al ver, yo qué sé, por ejemplo, digamos, nuestros indígenas, que veía gente a caballo y pensaban de que eran Dios, que era uno solo, cuando en realidad era caballo y hombre. Igual cuando, no me acuerdo si fue usted o quién fue el que me explicó sobre que sobre que un avión había llegado a una isla y como los nativos de esa isla habían visto al avión, entonces en honor a eso hicieron como una especie de avión pero con madera o recursos de la isla. Entonces, Sí, básicamente todo lo que... no sé si fue exactamente yo, pero sí es una de las cosas que relato cuando estamos hablando de esto. Sí. Es curioso que todo lo que es extraño para ellos lo ve, y bueno, tampoco se aleja mucho de la realidad, porque cuando nosotros vemos algo desconocido, como que comenzamos a especular y decimos, puede ser esto, puede ser lo otro. Incluso cuando vemos algo en el cielo, que creemos que puede ser un objeto volador. Y pasa lo mismo con las tribus indígenas, que básicamente ven a, yo qué sé, un avión, un jet o lo que sea volando y lo alaban y le crean una estatua o algo así, para dar referencias. Una representación, muy bien. Sí, eso sucedió en las islas de la Polinesia durante la Segunda Guerra Mundial.
los aviones pues se detenían ahí para descansar o como una base para luego seguir avanzando hacia los países que estaban en guerra. Y pues los indígenas lo que hicieron fue replicarlo con palmeras, con madera, pues crearon estos seres que para ellos eran pájaros, que eran como gobernados por dioses, que eran las personas que se bajaban de ahí. Entonces, aquello que no se entiende se le da una connotación de algo extraordinario. Eso sí es por ahí. Bien, voy a leer lo que me dicen aquí en el chat. Ok, escribir algo por acá. Dice... Vemos porque bueno, Pamela dice, ¿es un ángel? No. Fátima dice que es un ángel. No. ¿Que puede volar? Dice Ashley. Sí, que puede volar. Eso significa. Una diosa, sí, normalmente son las divinidades las que tienen alas. Claudia también dice un ángel. Sí. Vaya, aquí vamos a aclarar algo. Los ángeles no tienen alas. Eso es, no es cierto que los ángeles tengan alas. ¿Y de dónde me baso para decir eso? Pues en la Biblia. Ustedes leen la Biblia y resulta que en ningún pasaje dice que los ángeles tengan alas. No menciona ángeles con alas. Dice que aparecen los ángeles, pero no dice que tengan alas. ¿Quieres con otra mano, sí, Daniela? Incluso cuando, como la imagen de que los ángeles eran como personas y que tenían alas, fue, me imagino que más adelante cuando empezaron a crear los cuadros, que ahí los plasmaban como unas personas, pero en la Biblia, como dice usted, o sea, no eran como tal personas con alas, porque creo que cuando se le aparece el ángel a José o algo así, puede que le dice primero, les advierte como no te asustes, porque son... más bien son descritas como aros que tienen ojos, alas y ya va dependiendo, según su categoría, son diferentes. Sí, muy bien. Solo que los que tienen alas que menciona la Biblia, esos no son ángeles. Si dicen ángel, no tiene alas. O sea, cada vez que digan ángel, no tiene alas. Correcto, los querubines. Hay otros, esos son parte de la tríada principal, la tríada alrededor de Dios. Luego de esa tríada hay, déjenme ver cuántas, hay 4 tríadas más. O sea, hay 12 niveles, por así decirlo. Imagínenselo como 12 escalones para llegar a Dios. Los 3 más cercanos a Dios son los 3 que se mencionan en el Antiguo Testamento: los serafines, los querubines y los tronos. Esos son los que se mencionan y se describen. Y dice que tienen alas, 8 alas, 6 alas, ruedas dentro de ruedas que tienen ojos. Esos son serafines, querubines y tronos. Cuando menciona ángeles, imagínense el escalón más lejano, el número 12. Esos son los que están más cerca de nosotros. Nosotros estamos abajo del último escalón. Y entonces los que nosotros vemos, o veamos según el texto bíblico, los que estas personas observaban, eran más similares a ellos. Solo dice que eran muy bellos. Eso lo menciona. Pero no dice que tengan alas. Entonces los ángeles no tienen alas. Eso lo pueden buscar en la Biblia y pues no van a encontrar ni una sola descripción. Yo por eso les hago siempre la broma, así en serio, pero en broma, como dicen, que si encuentran un versículo de la Biblia donde diga exactamente que un ángel tiene alas, le pongo 10 en la unidad número 1. Porque estoy seguro que no lo van a encontrar. Simplemente no hay. Los ángeles no tienen alas. Eso es una de las primeras cosas que desaprendemos. Entonces me van a decir, pero mire que tantas montón de pinturas de ángeles con alas. Ah, bueno, pero es que esa ya es una construcción del cristianismo durante la Edad Media. ¿Cuándo? Más o menos el siglo V después de Cristo. Que en años sería como el año 400. Allí es donde aparece la primera representación de un mensajero, no voy a decir ángel, sino de un mensajero con alas. Y de ahí en adelante los mensajeros comenzaron a ponerles alas. De ahí es que llegamos a nuestra época actual y resulta que los mensajeros, o sea, ángeles, tienen alas, pero no es algo que está ahí. Entonces, cuando estemos hablando de las culturas antiguas, oigan bien, de las culturas antiguas, o sea, antes de la Edad Media, hablando de Roma, Grecia,
Egipto, bueno, las de Mesopotamia, que serían los persas, los neobabilónicos, los asirios, los babilónicos, los acadios, los sumerios, ahí siguiendo de los más recientes a los más antiguos. Cada vez que veamos en sus representaciones un ser con alas, pues no debemos pensar en que es un ángel. Tienen sus diferentes nombres, tiene diferente. En este caso es la diosa Ishtar, vinculada, si se fijan acá, como que los animales que lo custodian son unos felinos, que son animales nocturnos, y dos búhos, que son animales nocturnos. Los pies de ellas están transformados en garras, son de ave rapaz, significa que es como una representación del búho. Que tenga alas significa que tiene los atributos de esos animales que tienen alas, o sea, vuela. Ese es simplemente el significado de que tengan alas. La cuerda en las manos significa eternidad para estas culturas, y la corona con 6 cuernos, que son 3 pares de cuernos, ¿okay? Eso lo que nos dice es que es una cultura agraria. O sea, ellos le rinden culto a los animales de cornamenta porque son de donde ellos obtenían tanto las bestias de carga que apoyaban las labores de la siembra, como también quienes les daban alimento, ya sea pues, nutrientes, ¿verdad? La leche, la piel, la carne, la grasa, todo eso pues salía principalmente de los animales de cornamenta. Por eso es que los cuernos aparecen en las coronas de los reyes en la antigüedad. Ahora, si ustedes ven esto y lo valoran con la luz de bueno, si es que es luz del conocimiento actual que tiene que ver con las interpretaciones religiosas, si tiene cuernos, ¿qué es? El diablo, me dicen. ¿Por qué? Porque el diablo tiene cuernos. Otra vez, vayan a leer la Biblia y díganme en qué lugar de la Biblia aparece que el diablo tenga cuernos. No, no tiene. Esa es otra vez otra construcción que se hace más o menos unos 1200 años. Más o menos. Por ahí es donde se le colocan cuernos al diablo. ¿Sí, Carlos? Creo que incluso en la Biblia, no sé si estoy equivocado, pero hay un nombre que nosotros le decimos al diablo, básicamente, que en la Biblia nunca se le menciona. Creo que básicamente ese término, diablo, creo que nunca se le llega a decir o referir en ese término. Exacto. Lo que siempre se le dice Satanás o algo que sea, bueno, un nombre básicamente, pero nunca se le dice diablo en todo lo que está en la Biblia. Lucifer sería como uno de los nombres con los que se le menciona. Luzbel también en algunas otras traducciones. Lucifer, dicen o Luzbel, correcto. Ahí como dice Alison y Priscila. ¿Alguien más levantó la mano? Si no, pues pasamos a lo siguiente. Vean, de esto vamos a seguir viendo. Solo que aquí, en la medida que van cayendo las cosas, puede que nos detengamos un poco. Aquí lo primero que desaprendemos, les repito, es los ángeles no tienen alas. En cualquier ser que veamos alado antes del cristianismo, y bueno, antes del bizantino, más bien del cristianismo bizantino, es otra cosa. No es. En este caso, pues Lilibet, una diosa de la noche. En el caso de los griegos, por ejemplo, esas imágenes que tienen alas, pues son diosas de la victoria. El nombre de ellas es Nike. Ese Nike, así escrito Nike, es la marca Nike, que ustedes conocen, ¿verdad? Nike significa victoria. Pero cuando hablamos de esculturas, de imágenes, decimos Nike, las diosas Nike. Hay algunas representaciones de la Minerva, de Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra justa, en la que aparece en su mano izquierda, aparece un orbe, o sea, una esfera, y sobre la esfera aparece una imagen de una mujer con alas. Esa es una victoria, significa que ella es portadora de la victoria, la diosa victoria. Otro ejemplo, digamos, después de la Revolución Francesa, cuando viene la idea de la construcción de las repúblicas en los territorios que van siendo independizados de las monarquías, tanto en Europa como también acá en América, se establecen monumentos conmemorativos, y esas son las llamadas plazas Libertad, las plazas de la libertad. Acá en nuestro país tenemos la Plaza Libertad, y en el centro de la Plaza Libertad hay un monumento, que es el Monumento a los Próceres, y en el coronamiento de ese pedestal, de ese monumento, es una mujer con alas.
que tiene una corona de laurel en las manos. Pues bien, esa mujer con alas es una Nike, no es un ángel. Si les han dicho a ustedes es un ángel, y si han leído en algún documento que dice el ángel de la libertad, está equivocado, porque estrictamente es una Nike, no es un ángel. Se interpreta como ángel porque tiene alas, pero porque a todo lo que tiene alas le decimos ángel, pero no es necesariamente así. Bien, ya primera cosa que desaprendemos, vayan apuntándolas porque van a haber otras también por ahí que vamos a aprenderlas pues tal como son, no como nos las han enseñado, las hemos entendido. Bien, este es otro de los sistemas, ya para ir cerrando la parte esta de los mitos relativos a la creación, es que todas estas culturas desarrollan también dentro de su cosmovisión una idea de la posición que tienen frente al universo. Entonces aparecen dos vertientes, una que se llama geocéntrica y otra que se llama heliocéntrica. Entonces esas serían como definidas de esta forma. Acá aparece en el texto. Yo les explico nada más que Ptolomeo es un filósofo griego que él establece que la Tierra pues es el centro del universo. Y como ya se conocen ciertos astros, ellos los veían pues durante las noches y medían sus movimientos, registraban la posición de ellos en diferentes momentos del año. Entonces ellos así hicieron un modelo en el que la Tierra era el centro y hacia afuera, alejándose de la Tierra, teníamos primero la Luna, luego Mercurio, luego Venus, luego el Sol, más allá del Sol, Marte, luego tendríamos sería Júpiter, luego tendríamos a Saturno, luego Urano y por último Neptuno. En ese orden sería como ellos colocaban en ese modelo, en esa posición, a los astros que reconocían en el cielo. Obviamente habían más, ¿verdad? De hecho, los pueblos de la Mesopotamia, Babilonia, por ejemplo, observaron bastante el cielo. Ahí es donde nacen, por ejemplo, las constelaciones del zodíaco. Era pues a fuerza de observar el cielo, porque de la observación del cielo dependía el control de muchas cosas, incluyendo el control social, porque aquellos que tuvieran conocimiento de los astros sabían predecir ciertos eventos, y si esos eventos eran controlables, más bien, era controlable saber cuándo iban a aparecer, no el evento, sino saber en qué momento es que se iba a dar. Entonces quien tuviera eso podía decir, vean, tal Dios ha hablado conmigo y me dijo que la otra semana va a suceder tal cosa. Y resulta que la otra semana sucede. Por ejemplo, va a llover. La otra semana llueve. Entonces la gente dice, efectivamente, los dioses hablaron con esta persona y lo que dijo se cumplió. Y de esa manera ellos se van instituyendo como representantes de las divinidades en la tierra y van obteniendo más y más autoridad hasta convertirse en reyes y en algunos casos eran considerados hasta dioses, los egipcios, por ejemplo, con sus faraones. Entonces eso es lo que sucede acá. Vean también que las ideas de Ptolomeo, cuando la iglesia cristiana aparece, la cristiana romana, la llamada católica, aparece, pues el catolicismo retoma muchas de las ideas de Ptolomeo y de otros filósofos griegos y le sirven para sustentar la idea de que somos el centro de la Tierra. O sea, no podría ser que Dios creara un universo para nosotros, sus hijos, y que nosotros no fuéramos el centro. O sea, es imposible que eso sea de otra manera. Por eso es que cuando siglos después aparece Nicolás Copérnico, en el siglo XVI, diciendo que, miren, eso no es cierto, el centro del universo, pues no lo pensaban como el universo como ahora, sino que no hablaban exactamente de un sistema solar, sino que pensaban pues, que el universo era de lo que estaban hablando en ese momento, el centro era el Sol. Y a partir de los movimientos que habían logrado observar, para acá ya tenían lentes con los que podían observar a más detalle los astros, pues decían, bueno, miren, más cerca del Sol está Mercurio, luego sigue Venus, luego sigue la Tierra, alrededor de la Tierra gira la Luna, luego sigue Marte, luego sigue Júpiter, luego Saturno, luego Urano y luego Neptuno. Y ya se establece un orden diferente. Y eso es lo que se sigue estudiando por otros científicos, Galileo, por ejemplo, y otros más,
que sin embargo fueron perseguidos por la iglesia cristiana, dado que las afirmaciones que hacían contrariaban esa idea de que el ser humano era el centro de la creación. Así que pues eso, lo que les puedo comentar sobre los sistemas geocéntrico y el heliocéntrico. ¿Algún comentario, pregunta o aporte? ¿No? Todo claro. Muy bien, entonces avanzamos acá. Y pasamos a la siguiente teoría. Antes quizás de cerrar, lo de la teoría esta creacionista, esto lo vamos a seguir viendo a cada tanto, porque pues como la religión es uno de los motores que mueven la producción artística y artesanal en los primeros siglos, pues es obvio que vamos a seguir hablando de esa cosmovisión de esas culturas. Así que bueno, pasamos a algo más reciente y algo más científico, y es la teoría evolucionista. La teoría evolucionista establece que somos producto de un proceso, y que ese proceso tiene que ver con ciertas variantes de tiempo y espacio también, y que establecen un origen para todo lo creado. ¿Alguien tiene idea de cuáles son estas teorías que explican de manera científica la creación? ¿No? Sí, dígame, quiero ver, Carlos. ¿Está hablando desde el principio del universo o desde que se creó la vida en la Tierra? No, desde el principio del universo. Bueno, se supone que al principio todo era oscuridad y según la ciencia había una cantidad de energía acumulada en alguna parte del vacío universo, bueno, el virgen universo, y ahí nació el Big Bang. Entonces, del Big Bang, pequeñas partículas fueron formando galaxias, planetas, y así consecutivamente se fue formando el universo que actualmente conocemos. Muy bien, gracias. Lo mismo que me dicen por acá Ashley, Priscila y Jamie en el chat. Me hablan de la teoría del Big Bang. El término así más amplio es la teoría del Big Bang y la gran expansión o la gran explosión, dicen otros más. Es casi como eso que vemos acá, una explosión primigenia a partir de la cual en los siguientes segundos y luego en los siguientes millones de años se comenzaron a crear los astros, galaxias y todo pues lo que podemos observar como cuerpos celestes actualmente. Hay un dato interesante a partir de lo que decía el compañero, que decía es una teoría que es científica, o sea, se entiende que son los científicos los que la establecen, pero fíjense que originalmente la teoría del Big Bang es religiosa, o al menos viene de un religioso, Georges Lemaitre, que es un sacerdote belga, es un sacerdote católico. Él era matemático, astrónomo y profesor de física, y él sugiere, allá por los años 20 del siglo XX, él dice que pues seguramente al inicio, emulando aquella idea de que al principio no había nada y que Dios dijo, hágase la luz, pues aparece una explosión, y a partir de esa explosión comienzan a ordenarse las cosas alrededor. Entonces, dice la panspermia, dice Saúl, ¿sí? Por ahí va esto, la idea de que pues hay un origen que concilia ambas cosas. Entonces, pues se establece esto. Hay otros científicos que para la época hablan también de cuestiones similares a esas, plantean un origen. Por ejemplo, Edwin Hubble, en honor a él es que lleva el telescopio espacial Hubble nombre. Él dice, a partir de sus observaciones, que las galaxias se alejan, y entonces eso le da sentido a esta idea de que hubo una explosión y que todas las cosas se van moviendo. Actualmente, de hecho, en modelos físicos se ha comprobado que
pues todo está en movimiento. O sea, el universo mismo está en movimiento. Nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, está en movimiento. Y que en un par de millones de años va a chocar con su vecina más cercana, que es la galaxia de Andrómeda. Y se va a convertir en un cuerpo celeste completamente diferente, pero que sin embargo tenga partes de ambas. ¿Qué más se dice bueno, Stephen Hawking y otros más también establecieron muchas teorías, y lo menciono de esa forma porque son teorías, pero son teorías que explican a partir de modelos físicos esto que estamos diciendo. Luego, telescopios como el que se puso en órbita el año pasado, el Webb, aporta datos acerca de datación, pues, de las galaxias, por ejemplo, y algunos semilleros donde se están creando galaxias y otras donde también están ya muriendo. Se ven en las imágenes que ha tomado algunas galaxias que chocan unas con otras. Y me dice, mire, pero eso no es religioso, eso no está en la Biblia, y es porque pues no está. No aparece ahí, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, al menos cuando lo vemos así de manera cruda. Sin embargo, hay institutos que agrupan a científicos y a otros científicos, pero religiosos, para que estudien todo eso, normalmente astrofísicos. Hay tanto católicos, judíos, protestantes, que están trabajando juntos tratando de dar una explicación a eso, porque a todas las religiones les conviene, pues, que de alguna manera se compruebe eso que es únicamente una verdad de fe. Entonces sí sucede eso actualmente. Y ese es el origen, pues, de la teoría del Big Bang. Según eso, nosotros estaríamos ubicados más o menos por acá. O sea, no somos ni por cerca, pues, lo más antiguo. Estamos ubicados más bien como sería en un tercer cuarto de la longitud que se considera del universo, que dicen son 13.700 millones de años, más o menos. Esa es la expansión del universo. Cuando hablamos de años, de millones de años, en cuestiones cuando hablamos del universo, nos estamos refiriendo a tiempo y espacio. O sea, es tanto tiempo, pero también es un espacio recorrido. Cuando decimos un año luz es tanto tiempo como también es espacio. O sea, es una magnitud que mide ambas cosas. Y hay muchas teorías acerca de eso. ¿Sí, Carlos? Hay una cosa que leí que básicamente, vaya, existe el tema de la teoría de la relatividad, vaya, que entre más allá, más lejos veamos, más en el pasado estamos viendo. Y un ejemplo, por ejemplo, supongamos que, yo que sé, una raza alienígena lejana está viendo la Tierra en estos momentos, pero estaría viendo la Tierra durante su creación o durante su evolución. Esto depende de qué tan lejos esté. Entonces, yo leí una cosa que decía que nosotros podríamos llegar a ver el Big Bang por el tema de la teoría de la relatividad, pero estamos tan lejos y tenemos la tecnología tan poco avanzada que necesitaríamos de muchos años más para poder tener un telescopio de esa magnitud. Muy bien, gracias. Sin embargo, este James Webb, que se puso en órbita el año pasado, es uno de los que pueden ver hacia el pasado. O sea, ese no ve qué tan lejos, sino ve un tanto qué tan hacia el pasado puede ver. Es una de las grandes ventajas que tiene. Seguramente en las décadas siguientes vamos a ver alguno de estos, ¿cómo se llama? Telescopios que logren ver a ese más allá. Por eso decía tiempo y espacio, y bien lo confirmaba pues el compañero acerca de eso de la teoría de la relatividad. Pues bien, con eso iniciamos esto de la teoría evolutiva. Esta es la teoría que más se acepta, no significa que sea la una. Hay otras más, de hecho hay algunas que dicen, como variantes de esta, que es cierto, hubo un Big Bang, una expansión, pero que el universo va a llegar a un punto en el que va a dejar de expandirse y entonces va a comprimirse, es decir, va a implotar, va a hacer lo mismo pero al revés. Y otra vez vamos a quedar en ese caos o en esa falta más bien en la nada original. Hay otras teorías
que son un tanto metafísicas, no tantos vinculadas a cálculos científicos, que hablan acerca también de esto. Y pues los aceptan como formas de explicar, pero solo se explica a partir de teorías, no se pueden comprobar, al menos con la tecnología que tenemos actualmente. Así que pues eso, avanzamos. La teoría esta de la evolución, la evolutiva, nos establece que pues la Tierra, luego de haber sido conformada como un astro, de haber comenzado ese proceso de enfriamiento, pues comenzaron los movimientos en la corteza. La corteza está rota, está quebrada y se está moviendo constantemente. Esos son los temblores que sentimos a cada rato, o los terremotos, en el caso que les decimos así a las que son más fuertes. Los volcanes también nos atestiguan justamente eso. Entonces, se ha logrado a partir de los registros fósiles hacer un mapeo de cómo era la Tierra en diferentes momentos de su desarrollo. Acá pueden ver en este diagrama cómo se van moviendo los continentes a partir de un momento. En este caso son 250 millones de años en el pasado. A partir de eso comienza pues a moverse. Por eso es que en nuestra región no hay dinosaurios, por ejemplo, al menos no se han encontrado fósiles de dinosaurios, porque simplemente no estábamos, no había emergido todavía. Y en otros lugares, sí, en Sudamérica, Norteamérica, o porque hay unas determinadas especies que no hay en otras partes del mundo, en la isla de Madagascar, por ejemplo, o en Australia. Entonces, eso se explica a partir del registro fósil. Igual la escala de tiempo geológico que se logra establecer también desde el origen de la Tierra, que sería en el precámbrico, hasta la era cenozoica, que es en la que estamos, en su época holoceno. El periodo para nosotros sería la era cenozoica, que comenzó hace 65 millones de años. Nuestro periodo es el cuaternario, que inició hace alrededor de entre 1,5 millones y 2 millones de años. Y en la época estamos específicamente en el Holoceno, que se refiere a los últimos 100 a 200 mil años atrás. Ese es el momento en el que estamos. Del desarrollo del ser humano como tal, tendremos entre 40 y 35 mil años de antigüedad del ser humano, con las características ya muy similares a nosotras. La civilización nuestra está datada en cuanto a tiempo en no más de 5,000 años hacia atrás. Es decir, que somos, comparado con este tiempo histórico, nosotros estamos en pañales, apenas que vamos comenzando a respirar en la Tierra. Sin embargo, en tan poco tiempo se ha logrado transformar la Tierra, es decir, que el ser humano se ha separado de la Tierra, ya no es otro ser más como los animales, sino pues que nosotros transformamos el entorno y por lo tanto dejamos de ser naturaleza como tal. Entonces eso se puede ver se puede comprobar a través del desarrollo geológico. Luego, a la par de la geología está también la evolución biológica. Y esto nos establece, quizás voy a pasar primero a esto, que a partir de las teorías de los evolucionistas, pues nosotros aparecimos hace varios millones de años en el mar. Y originalmente algunas bacterias, algunos que serían ácidos, a lo mejor moléculas que comenzaron a juntarse. Para algunos dicen no pudo haber sido que esto sucediera de manera aleatoria, sino que dicen no, ahí es donde pues algo, una fuerza superior tuvo que haber juntado los elementos para que comenzara a constituirse los seres vivos. Ahí es donde vamos conciliando con la religión. Pero otros dicen no, pues simplemente es algo que sucede de manera fortuita y que pues para beneficio nuestro como humanos funcionó. Somos parte de ese éxito evolutivo en el planeta Tierra. Entonces, se puede también a partir del desarrollo geológico y de los fósiles rastrear esto. Vean, en esta imagen aparecen tres
los que se llaman reinos, el reino animal, el reino vegetal y el de los hongos. Pero en los últimos años, creo un poco menos de 10 años, se está hablando de un cuarto reino y es el que corresponde a los líquenes y a otras plantas que son de características muy diferentes a los hongos o a las metafitas, que son las plantas comunes que conocemos, ya sea desde los equisetos hasta pues las gimnospermas, que son ya árboles más grandes. En el caso de los animales, que digamos nos interesa un poco más, pues nosotros estamos acá, somos del parte del reino animal y según lo encontrado en el registro fósil, descendemos de homínidos, no de monos. Eso de los monos es una, ¿cómo se dice? Es un chiste que se hacía, es una burla que en su momento se hizo a Charles Darwin. De hecho, hay uno grabado de él en el que aparece su rostro caricaturizado con un cuerpo de chimpancé, porque pues causó, digamos, un poco de revuelo y de chiste que se dijera que descendíamos de un ser humano, perdón, de un ser similar al de los monos, que son los homínidos. Pero vamos a ver acá, ahora volvemos aquí. Y en cuanto a la evolución biológica, pues Lamarck y Darwin establecieron ciertas pautas como ordenando todos los conocimientos de otros biólogos que ya habían teorizado acerca de estas teorías. Entonces, la evolución biológica se opone al creacionismo, o sea, son dos cosas diferentes. Se considera que la evolución biológica como un hecho histórico, o sea, es algo que se puede comprobar. ¿Y por qué? Pues, los fósiles que se pueden encontrar. Y dice una muestra, pues el registro fósil, la anatomía comparada, el desarrollo embrionario y la biología molecular. Es decir, todos somos hechos con el mismo tipo de químicos en nuestro cuerpo. La misma base química tenemos nosotros que tienen también otros seres en nuestro planeta. Significa entonces que el origen es igual. Luego vamos a ver estos otros ahí en la diapositiva. De Darwin, pues decirles que él habla acerca de dos cosas principalmente, que son la llamada selección natural y el origen común. O al revés, primero el origen común y la selección natural. O sea, todos descendemos de un mismo ancestro, pero hemos sido determinados por nuestro ambiente y aquellos seres que no lograron acoplarse, acomodarse a las realidades del ambiente, pues simplemente desaparecieron. Acá un ejemplo comprobable con los registros fósiles de homínidos es que hay uno de estos homínidos que convivía al mismo tiempo con otro más, es decir, eran dos especies de homínidos, antecesores nuestros, y uno de ellos, por lo que se ha descubierto en las muelas, en las piezas dentales, comía principalmente vegetales, ya sea raíces o plantas, y otro, contemporáneo, comía, ¿cómo se llama esto? Carne, comía carne. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que vino una peste o ¿cómo se llama esto? Una sequía, y entonces, una sequía más bien es lo que establecen. Entonces las plantas comenzaron a escasear y aquellos que se alimentaban exclusivamente de hojas, de raíces, comenzaron a pasar hambre y con el tiempo fueron desapareciendo, o sea, se extinguieron. ¿Por qué? Porque no se acoplaron a una nueva forma de alimentación. Eso sí funcionó bien para los que eran tanto depredadores como carroñeros, los homínidos me refiero, que sí pudieron establecer un cambio, porque no les afectó que las plantas comenzaran a desaparecer. Entonces, a eso se refiere la selección natural. El origen común, como ya les dije, es que estamos o pertenecemos a una línea genealógica que nos lleva hacia atrás, hacia los homínidos. Todos los organismos, según Darwin, pues pasan sobre esto. Y pues nos habla de mutaciones, que esas mutaciones originan nuevas especies, como por ejemplo el Homo sapiens sapiens, que sería la especie en la que pertenecemos nosotros.
Y bueno, eso se resume en esta diapositiva. Aquí tenemos los dos preceptos principales del darwinismo, que es descendemos de un ancestro común y la naturaleza favorece a aquel que es más adaptado. Acá les pongo un ejemplo así un poco en broma. Tenemos algún familiar que se fue para el norte, ya sea Estados Unidos o Canadá. Cuando viene, años después, resulta que su tono de piel es más claro. Y bueno, ¿y qué pasó? Pues sí, era un tanto más moreno o morena. Y pues lo que resulta es que la incidencia del sol en esos lugares, a lo mejor la alimentación también, la exposición que se puede tener al sol también, va a afectar la piel. Mientras más expuestos estemos al sol, la piel se vuelve más oscura. Mientras menos hay, entonces nos volvemos más claros de nuestra piel. Eso es la idea que la naturaleza va a favorecernos, a todos aquellos que se adapten. El frío, por ejemplo, quienes viven en lugares muy fríos y poco a poco su cuerpo se va adaptando a esas temperaturas. Si no lo hace, seguramente van a morir. Luego, pues con estos dos aspectos, Darwin pues pretende resolver dos aspectos, que son la unidad de tipo y las condiciones de desarrollo de esos seres. Luego pasamos acá. Les pongo primero esto. Vean, esta idea que el ser humano originalmente era bajito y que el siguiente era un escalón más alto y luego otro más alto y más alto hasta llegar a esto, pues no es del todo cierto. Igual que los cráneos eran pequeños y que en la medida que nos acercábamos al Homo sapiens, el cráneo aumentó. Pues no, la capacidad craneal depende del eslabón. Esta idea no es tan cierta. Hay saltos de acá a acá, por ejemplo, y eso significaría que hay un eslabón que nos hace falta. Puede que sea el salto de acá a acá. Eso significa que hay dos eslabones como mínimo que nos estarían esperando, más bien por donde ubicarlos en un diagrama. Otro aspecto, el culmen de esta evolución es un hombre blanco, y siempre un hombre aparte de la raza caucásica, o del tronco étnico caucásico. Cuando se sabe que si esos primeros seres aparecen en África, pues entonces definitivamente que su cuerpo no era de piel clara, era de piel un tanto más oscura. Es otra de las cosas pues, que encontramos por ahí. Luego, las transformaciones que vemos a través del tiempo, como por ejemplo en este pequeño diagrama. ¿Ya? Ahí tenemos como ese salto evolutivo. Ahora, esto no es tan fácil. Aquí estamos hablando de unos 26 millones, bueno, este primero, 38 millones de años de antigüedad, hasta llegar al mamut, unos 2 millones antes. Entonces, este ser pasó a ser este otro. Y en los siguientes 2 años, 2 millones de años, perdón, el mamut desaparece y pues se transforma en esto. Los elefantes modernos, tanto el asiático como el africano. Bueno, lo que ya les mencionaba de la anatomía embrionaria. Todos los embriones se parecen en algún momento de su desarrollo. La anatomía comparada, que es esta imagen de acá arriba. Esta. Vean, ese es el cúbito y el radio en un ser humano, en un gato, en una ballena, en un murciélago. Ahí están. El número aparece siempre en cada uno de ellos. Significa que seguro tenemos un ancestro común. Igual acá. El turbarao, la salamandra, el lagarto, la camba, el macaco y el ser humano. Todos esos aparecen aquí. En algún momento se parecen. Ya. ¿Preguntas? A ver. ¿Algún aporte? ¿Una idea? Bueno, entendería que no. Acá mencionarles, se me pasó con eso. ¿Qué? Todo claro, bien.
Esto de los fósiles, se han visto noticias, hace un par de días apareció que en una perforación de un pozo en Chalatenango, los trabajadores encontraron unas piedras en las que habían improntas, que son como estas que ven acá, son esqueletos o también hojas que quedaron atrapadas en la piedra. Entonces, pues eso nos muestra que en esa región hubo un lago en un determinado momento. Y dicen, no, ¿cómo va a haber un lago acá si estos son cerros? Pues es que estamos hablando de hace miles de años. Okay. Eso último, para ir cerrando, la idea de estas pequeñas iguanas. Eso es que, según Darwin, pues una especie puede dar origen a otra si las condiciones se dan. Entonces aparece acá que la especie A, por ejemplo, va a convertirse en la especie B, es decir, que él va a transformarse a lo largo de varios siglos en una especie un tanto diferente. El caso del mamut, por ejemplo, que se convierte luego en un elefante, ya sea el asiático o el africano. O una especie A que se convierte en la misma especie A y en una llamada especie P. Acá les pongo el ejemplo de estas iguanas. Hay 4 iguanas. La más común es esa que ven acá. Esta de acá. Esas no son tan comunes. Ahora les pregunto, ¿cuál de las 4 que ven ahí es la que no sobreviviría una semana en el bosque? Sí, dígame, Alexis, Janet. Sería la blanca, la albina, la iguana albina. ¿Por qué? Porque al no tener pigmento en su piel es más visible y más vistosa ante los demás depredadores. Muy bien, gracias. También dice acá la blanca, dice Josué, pero pues agreguémosle ahí el complemento. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, ya nos decía ahí la compañera. Pues porque los depredadores la van a encontrar rápido. Lo mismo sucede con la amarilla. Puede ser un cambio, una mutación acá. Pero, ¿cuál tendría éxitos en la vida? Sería en la vida cotidiana, en un bosque, por ejemplo. Pues las que tendría éxito serían las verdes, las que más se parecen al entorno en donde viven, pero las de tonalidad claro. Yo he visto en mi vida pues muchas iguanas verdes, hasta he tenido mascotas iguanas verdes, pero blancas en la naturaleza, así digamos salvajes, solamente he visto una en mi vida. En cautiverio o en granjas sí he visto más, porque logran como controlar el gen que produce esto y pues efectivamente sí producen más. Estas blancas, la mayoría se van para el extranjero como mascotas. Pero las otras no. Estas, pues la cantidad que logran criar y que va para reservas naturales, pues es bastante grande también. Por eso encontramos bastantes iguanas verdes. Bien, ¿cómo se llama la capacidad que tienen estos animales de combinarse con el ambiente? Pero si quieren, mejor seguimos ordenados así, levantando la mano para que sepa quién y no nos atropellemos. ¿Quién me levantó la mano? Andrea. ¿Sí, Andrea? ¿Sería el camuflaje, la habilidad de ocultarse entre su alrededor? Sí, muy bien. ¿Tiene un nombre ese camuflaje, esa habilidad? Creo que es mimetismo o algo así. Correcto, es el mimetismo. Pues María Esther también nos dice camuflaje. Sí, es un camuflaje, pero la capacidad de combinarse con el ambiente se llama mimetismo. Pero son animales miméticos, dicen. Más claro es de los animales terrestres, es ¿cómo se llama el camaleón. Y de los animales marinos es el pulpo, que logra camuflajearse y cambiar su color en cuestión de segundos. Pues bien, eso es pues la idea de cómo explicar esto de la teoría evolucionista, en contraposición con la teoría creacionista. ¿Con cuál nos vamos a quedar nosotros? Pues depende de qué estamos hablando.
Si vamos a hablar acerca del desarrollo del ser humano, pues entonces estamos hablando de la teoría evolucionista. Pero si estamos hablando de cuestiones artísticas, didácticas, que tienen que ver con la historia del arte, entonces, pues lo que más se acerca a explicar eso es las teorías creacionistas. De hecho, pues, les repito, uno de los motivos, los motores que hacen que el arte produzca, pues es la religión. Entonces, siempre vamos a encontrarlo por ahí. Y bueno, sobre la evolución humana, con esto vamos cerrando. ¿Cómo se piensa que es? Que es como un proceso gradual, como si fueran subiendo gradas, pero la realidad es esta, que son un sinfín de, ¿cómo se dice?, de vestigios que se han encontrado de diferentes homínidos hasta llegar al ser humano actual. Esa sería pues la idea principal acá. Bien, ¿preguntas? Bueno, hacía falta esta. Acá. Aquí pueden ver en las interpretaciones actuales, pues cómo eran seguramente los seres humanos en su momento. Vean que acá el sapiens, el habilis, los pintan como si fueran hombres caucásicos, o sea, europeos. Pero eso pues no necesariamente fue así. Bien, me quedo hasta acá. Voy a tener la grabación.